El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De seguro muchos de ustedes en casa tienen algunos objetos religiosos, de esos que antes de ponerlos allá le pidieron al sacerdote que se los bendijera. Seguro que hay muchos de ustedes que tienen una camándula, bien sea porque la cargan, porque la han puesto debajo de la almohada, porque está colgada en algún lugar que ustedes siempre recuerdan, con el cual rezan el rosario, un crucifijo, una imagen de Nuestra Señora o de un santo de su devoción. Con muchísima frecuencia los sacerdotes nos llegan personas como ustedes que nos dicen: Padre, bendígame esta imagencita, bendígame esta estampa, bendígame esta camándula, bendígame este crucifijo, que lo quiero siempre usar. Nosotros esos objetos les tenemos muchísimo respeto, porque sabemos perfectamente como católicos el significado que tiene para nuestra vida, y esa es la razón por la cual nosotros los ponemos en nuestra casa, los colgamos en la pared o los cargamos llevándolo en una cadena, bien sea una imagencita de Nuestra Señora o una cruz de nuestro Señor Jesucristo. A esos objetos nosotros normalmente le llamamos objetos sagrados, y por llamarlo objetos sagrados nosotros los respetamos profundamente. A ningún católico bien formado se le ocurriría jamás tratar con desprecio, con irreverencia, un objeto de esos que tenemos en casa. Nosotros tenemos también nuestros templos, que ahora están cerrados, lugares que llamamos lugares sagrados, donde nos reunimos, nos congregamos como familia, como pueblo, como comunidad, para dar gloria y para dar honra a nuestro Dios. A un católico bien formado tampoco se le ocurriría nunca irrespetar su templo. Sin embargo, yo quiero hacerles a ustedes esta pregunta: ¿cómo reaccionarían ustedes si ese objeto sagrado, el crucifijo que tienen en la pared, la imagen de Nuestra Señora que tienen por allá en un nicho resguardado, la camándula con la que ustedes siempre rezan el rosario, la estampita que siempre cargan en la billetera, ese objeto sagrado que ustedes hicieron bendecir, si en algún momento ustedes lo perdieran? O pregúntense realmente qué sienten ustedes en este momento en que nuestros templos están cerrados y que nosotros participamos de las celebraciones eucarísticas de esta forma como lo estamos haciendo ahora. Cierto que de alguna manera sentimos que hay una especie como de despojo, nos sentimos despojados, pero aquí a lo que yo los quiero llevar no es simplemente como al dolor experimentado frente al posible despojo. Ahora la pregunta que yo les quiero hacer, que va unida a la anterior, es: cuando ustedes se sienten despojados de lo sagrado, que creen realmente desde la fe que les quedó. Se los pregunto porque
Hay personas que cuando se sienten despojados de lo sagrado, se sienten despojados de Dios. Algo así como si el crucifijo me lo quitaron, si la camándula se me perdió, si la estampita se dañó, si la imagen de Nuestra Señora se partió, si el templo se cerró, ya me quedé sin Dios, ya me quedé sin nada. Y eso es muy peligroso. Cuando uno confunde los objetos sagrados con la presencia de Dios, cuando uno, por el hecho de saber que sus templos están cerrados como ahora, uno puede llegar a decir, nos dejaron sin Dios. De hecho, algunas personas lo están afirmando así. Es que nos están tratando de quitar a Dios. Yo creo que eso es falso. Eso es mentira. Porque si bien es cierto que los templos son lugares sagrados donde nos congregamos, que nos despojen de nuestros templos, que cierren nuestros templos, no hace que quiten del corazón, de la vida de fe, la presencia real de Dios. Los que se conectaron en la Eucaristía de ayer, yo quiero conectar la celebración de hoy, la reflexión de hoy con la homilía de ayer. Quienes no lo hicieron, ahí aparece, todavía está guardada. Vayan simplemente a la Eucaristía de ayer y la escuchan toda, que creo que también les puede servir muchísimo para poder entender esta. En la homilía de ayer, en la lectura de ayer, se nos hablaba de un jovencito de 18 años llamado Joaquín, que reinó Israel durante 3 meses. Y les decía yo a ustedes que el libro de los Reyes nos narra cómo este Joaquín, de 18 años, en 3 meses, hizo y deshizo contra su pueblo, y dice, haciendo el mal que desagrada a Dios. Y el texto de ayer termina diciendo que después que a Joaquín lo deportaron, pusieron por rey a su tío Matanías, que le dieron por nombre Sedecías. Es decir, el que reemplazó a Joaquín en el reinado de Israel, en un pueblo ya que estaba semidestruido, fue Matanías, que cogió el nombre de Sedecías. Por eso la primera lectura de hoy empieza diciendo que en el 9º año del reinado de Sedecías, ese que reemplazó a Joaquín, Nabucodonosor decidió con todo su ejército volver a invadir la ciudad. Ya lo había hecho con Joaquín. Ahora decide como terminar de arrasar la ciudad, el pueblo y todo lo sagrado que ese pueblo tenía. Viene con su ejército, invade Jerusalén, sitia la ciudad, los pone a aguantar hambre para que no resistan el combate. Finalmente, las tropas del rey tomaron preso a Sedecías, mataron sus hijos, a Sedecías le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado hasta Babilonia. Pero dice el texto que entonces vino un hombre del ejército del rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se llamaba Nabuzardán. Dice, vino a Jerusalén, y miren ustedes aquí, que de ahí donde estoy tomando la reflexión de hoy. Incendió el templo del Señor y la totalidad de las casas de Jerusalén. Incendió el templo del Señor. No estamos hablando sencillamente del cierre de un templo parroquial. Estamos hablando del arrasamiento y de la destrucción total de un lugar que para los israelitas tenía una representatividad y un significado de santo. Tan así que los israelitas siempre estuvieron convencidos de que mientras ellos estuvieran en el templo, a ellos nunca les iba a pasar nada.
Por eso cuando Jeremías les profetiza a ellos y les dice: si ustedes no se convierten de corazón al Señor, si ustedes siguen haciendo lo que desagrada a Dios, la ciudad la van a invadir, el templo lo van a destruir, conviértanse. Y ellos se escandalizaron de esa predicción de Jeremías, se escandalizaron de ese anuncio de Jeremías y le dijeron: ¿cómo se te ocurre a ti venir a profetizar contra el templo de Dios? Es que es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, y mientras tengamos el templo no nos va a pasar nada. Eso pasa cuando uno ama el templo y no ama a Dios, que al final uno se queda sin templo para ver qué le queda en el corazón. Miren, los israelitas, durante las invasiones que sufrieron, perdieron muchas cosas que para ellos eran valiosísimas desde el punto de vista de la fe. Perdieron el arca de la alianza en una batalla. El templo fue destruido en una invasión. Los libros sagrados que hasta ese momento estaban ellos coleccionando, se extraviaron. Se quedaron sin arca de la alianza, sin templo, sin libros sagrados, desterrados a un pueblo, prácticamente casi que hasta perder muchos de ellos su identidad. Y allá en el destierro tuvieron que empezar a reflexionar con ayuda de otros profetas, los profetas del destierro que se llaman, a redescubrir su identidad y su relación con Dios. Los profetas les ayudaron a pensar: bueno, ya no tenemos esto, ni profetas, ni reyes, ni ofrendas, ni un lugar donde ofrecerte sacrificio, dice la Sagrada Escritura. Es que ya no tenemos nada de eso, ni profetas, ni reyes, ni ofrenda, ni incienso, ni un lugar donde ofrecerte sacrificio. Ya no tenemos templo, ya no tenemos nada. Y los profetas le decían: bueno, ahora es el momento en que ustedes descubran que al haber sido despojados de todo aquello que ustedes consideraban santo, lo único que debe quedar en el corazón, que no puede haberse perdido, de lo cual no puede uno ser despojado, es de Dios. Descubran en su corazón si está Dios en su vida y en su corazón o no. Porque a veces uno cree que porque tiene la ley de Dios en el corazón, que porque tiene el templo abierto, que porque tiene acceso a los sacramentos, es porque uno tiene a Dios. Esta palabra nos cuestiona mucho y nos hace pensar si al tener nuestros templos cerrados, si al no tener facilidad para llegar a los sacramentos como quisiéramos, si nos han despojado de Dios. Por eso yo les digo, mi respuesta desde la Sagrada Escritura es no. Y aquí es donde uno tiene que descubrir: nuestros templos están cerrados, pero hay algo que la pandemia nunca nos podrá quitar, hay algo que las restricciones nunca nos podrán arrebatar, hay algo que las leyes del Estado nunca nos podrán despojar, y es del Dios del cielo y de la tierra que hay en el corazón de cada uno. El problema está cuando uno tiene objetos sagrados, pero no tiene a Dios en su vida. Tener objetos sagrados no le hace a uno tenedor de la presencia de Dios. Tener un templo abierto no nos asegura que Dios está en nuestro corazón. Tener una camándula, tener una imagen de Nuestra Señora, tener un crucifijo pegado en nuestra pared, eso no nos hace a nosotros tener asegurada la presencia de Dios en el corazón a través de su gracia. ¿Y saben por qué? Porque una cosa es llevar al pecho una cruz y otra cosa muy distinta es llevar a Cristo en el corazón. Algunos cargan una cruz en una cadena, pero lastimosamente la cargan como un amuleto.
porque la abuela o la mamá le dijo, mira, úsala siempre, que eso te va a proteger. Fíjense cómo lo dicen, eso te va a proteger. Y yo no estoy diciendo que la abuela lo haya dicho con mala intención, no, es que la fe le permitía decirlo de esa forma, la mamá lo permite decir de esa forma. Y entonces uno carga la camándula, y como muchos chicos hoy que cargan la camándula en el pecho, pero que no tienen ni idea de lo que significa rezar el rosario, ni les importa rezar el rosario, simplemente cargan la camándula porque les parece que es una moda, o porque la mamá se las puso, o porque le parece que es muy bonita. Pero eso no nos hace a nosotros creyentes, eso no nos hace poseedor de la presencia de Dios. Israel fue despojado de todo lo que ellos amaban. Fueron despojados de su tierra, esa que les costó tanto trabajo llegar a ella. La perdieron porque fueron desterrados. Fueron despojados de su templo, que vino Nabucodonosor con su soldado, con su general Nabuzardán, y se los destruyó, se los quemó, se los incendió. Fueron despojados del arca de la alianza, el objeto más sagrado que ellos tenían, que lo perdieron en una batalla. Sus textos sagrados se extraviaron. Al final dicen, y todo eso que nosotros teníamos, todo eso que nosotros amábamos, ¿dónde está? Ya no tenemos nada. No tenemos sacerdotes que nos ofrezcan sacrificios, no tenemos profetas que nos hablen, no tenemos ofrenda para dar a Dios, ya no tenemos nuestros toros y novillos para sacrificar en el altar, en holocausto. ¿Qué nos queda? Y ahí donde aparecieron hombres de Dios que le dijeron, Dios queda. Dios queda. En medio del despojo, Dios queda. Usted puede decir, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, se murió mi hijo, se murió mi abuelo, estamos sin templos, perdí mi trabajo, perdí la salud, ¿qué me queda? La respuesta es, Dios queda. Dios queda. Y si usted pierde a Dios, ha caído en la peor de las miserias. Eso es ser miserable. Haber perdido la presencia de Dios. Que ese es el gran logro de Job. Que habiendo perdido todo, Job siempre dijo, lo único que a mí me queda es Dios. Y si me he de morir así, podrido en vida, despojado de todo, habiendo perdido mi familia, mi salud, mi fama, mi honra, mi dinero, todo me queda Dios. Muchas cosas perdemos nosotros en la vida, pero Dios no se puede nunca perder. Dios tiene que ser verdaderamente la riqueza de su corazón. Así que escudriñe, escarbe y pregúntese, no están nuestros templos abiertos, quisiera estar allá, quisiera poder comulgar, pero de Dios no me va a despojar ninguna ley del Estado. Pueden extender la cuarentena, pueden permanecer nuestros templos cerrados otro tiempo, pero nadie me impedirá que yo desde casa pueda adorar al Señor que vive en mí y vive entre los míos. Bendito sea el Señor. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.